Muy bien, les voy a invitar a abrir sus Biblias a San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21. Vamos a leer estos primeros 11 versículos de este capítulo con el que empieza esta semana muy significativa para la cristiandad, conocida como la Semana Santa. Este es el primer día de esta semana que empieza con esta historia muy significativa, ¿ya? La titulan la mayoría de los evangelios la entrada triunfal, dice, ¿no? Capítulo 21, empezando en el versículo 1. Estamos en Mateo 21, versículo 1 al 11, dice así, el título, ¿no? La entrada triunfal, dice, en Jerusalén, del Señor Jesús. Y está en los 4 evangelios. Está en San Marcos 11, en San Lucas 19 y en San Juan capítulo 12. Pero vamos a leer la que está narrada en San Mateo capítulo 21. ¿Ya? De paso decirle de que Mateo escribió a los judíos. Y el tema de Mateo es presentar a Cristo como el rey de los judíos. ¿Ya? Por ejemplo, Marco presenta a Jesucristo como el siervo sufriente de Jehová. Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, con relación a su humanidad. Porque ahí habla de pañales, de vacunas, ¿no? Y Juan, por ejemplo, lo presenta a Jesucristo como el Dios, como el Verbo, ¿no? Como el Verbo de Dios, como la palabra viviente. Así que vamos a mirar en Mateo capítulo 21 la presentación que hace Mateo de la entrada triunfal del rey de Israel. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, versículo 3, Mateo 21, 3. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, dice, ¿no? Y otros cortaban ramas de los árboles, ahí está, ¿no? Domingo de ramas, domingo de ramos. Y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: wow, ¿no? La idea, ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa es la historia, hermanos, que está narrada en el Evangelio de San Mateo sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Quisiera, hermanos, con esta lectura pensar en la presentación pública que hace Mateo del rey de Israel. ¿Ya? La presentación pública del rey de Israel, para los que les gusta tomar apunte, ¿no? Título: la presentación pública del rey de Israel. En Semana Santa, hermanos, recordamos justamente esta última semana que el Señor Jesús tuvo en Jerusalén. Los hechos que acompañaron a esta última semana, que tiene que ver mucho más con la culminación de su ministerio, prácticamente de esos 3 años del Señor Jesús en Israel.
pero también tiene que ver con la concretización del plan redentor de Dios. Ya en esa semana Dios tenía un plan redentor para la humanidad, tenía un propósito con todo esto que estaba aconteciendo, ¿ya? Y que iba a empezar a suceder a partir de este primer día de esta semana, ¿no? El plan de Dios era pues sacrificar a su hijo, ¿no? En el día de la Pascua, como el cordero pascual que estaba ocupando el lugar del pecador. Y esto acontece, hermano, en esta fiesta llamada la Pascua. En realidad había una convocación de mucha gente en estos días porque se celebraba la Pascua. Y había mucho alboroto. La gente llegaba de todos lados, ¿no? Para la celebración de esta fiesta que era muy significativa para los judíos, ¿ya? Sin embargo, los líderes religiosos, si ustedes miran más adelante, capítulo 26, Mateo 26, los fariseos y líderes religiosos no querían que se haga mucho alboroto porque había mucha gente, ¿no? Dice el versículo 3, por ejemplo, en el complot para matar a Jesús, dice el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, todos los religiosos, se reunieron, dice, en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Ahora mira el 5. Pero decían, no durante la fiesta, no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hermanos, esta fiesta era una convocatoria a toda la nación de Israel. De todos los pueblos venían y llenaban Jerusalén. ¿Por qué? Porque era como nosotros, por ejemplo, celebramos el 6 de agosto, ¿no es? Nuestro día de independencia, ¿no es? Así era la Pascua para Israel. Ellos celebraban su independencia, la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan qué pasó en la Pascua? Éxodo capítulo 12, ¿no? La muerte de los primogénitos de todos los egipcios, y el que no obedeciera al mandato del Señor en Israel. ¿Cuál era el mandato? Matar un cordero por familia, y con su sangre, ¿qué tenía que hacer? Eso, pintar los dinteles de la puerta, dice, ¿no? Los postes, el dintel de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando pase el destructor, dice, ¿no? El ángel de la muerte, mire ahí la sangre y diga, ah, ya murió alguien en lugar del primogénito de esta casa. Así que pasaba a la otra casa, ¿no? Para ver, ah, aquí ya murió alguien en lugar de este niño, ¿no? El primogénito de esta familia. Y pasaba. Eso significa Pascua, paso. Pascua significa paso. Entonces, el ángel de la muerte pasaba. Y donde no había la puerta de la sangre, ahí moría el primogénito. Esa era la última plaga que Dios tuvo que usar para que el faraón al final diga, ya váyanse de una vez, ¿no? Y le deje salir libre a los israelitas. Pero era muy significativa porque significaba, hermano, la liberación de la esclavitud. Y la muerte de ese cordero, por ese primogénito en esa casa, simbolizaba, hermano, lo que iba a pasar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Ese Cordero prometido en Génesis 3:15, ilustrado en Génesis 3:21, ilustrado en Génesis 4, cuando Abel obedientemente trae esa ovejita para que muera en su lugar. El camino de la fe en un sacrificio de sangre, porque la paga del pecado es muerte, ¿no ves? Y si el pecador no iba a morir, alguien tenía que morir pagando su deuda. Ese era el cordero, el animalito, que moría en lugar del pecador. Entonces Cristo vino, hermano, para cumplir ese propósito. Y los planes de Dios, hermano, no eran los planes del hombre. Aquí los líderes religiosos decían, no lo vamos a prender para matarlo durante la Pascua, ¿no? Pero Dios decía, sí va a ser durante la Pascua, porque Jesucristo, mi Hijo, es el Cordero Pascual, que va a morir en el lugar del pecador. Así que ese era el plan de Dios, hermano. Entonces Dios todo lo está acomodando para que esto acontezca en la Pascua, ¿ya? Entonces, así pasó
Y cuando leemos aquí en Mateo 21, encontramos, hermano, la presentación pública del rey que presenta a Mateo, ¿no? El rey de Israel, el Mesías prometido, ahí estaba siendo presentado públicamente. Vamos a analizar esta historia y todo el acontecimiento de ella, que tiene, hermano, unas lecciones muy tremendas, desafiantes para nuestra vida espiritual. ¿Qué vemos primero? En primer lugar, versículo 1 al 7, vemos que el rey entra en Jerusalén. Y no era la primera vez que entraba, ¿no? Él visitaba Jerusalén, sí, pero esta entrada, hermano, era muy significativa porque ya se cumplía el tiempo, ya tenía los 33 años, ¿no es cierto?, que estaba programado para que él ocupe el lugar del pecador, de la humanidad, tomando en su cuerpo sobre sí las culpas del pecador, llevando en su cuerpo nuestros pecados, ¿ya? Y este era el día indicado, ¿sí? Así que esta entrada era muy significativa en ese sentido. Su popularidad había crecido mucho, ¿ya? Por ejemplo, Juan dice que en el capítulo 11 él había resucitado a Lázaro, un amigo suyo que vivía en Betania, ¿no?, donde él siempre iba a pasar sus vacaciones, ¿no?, en tiempo de descanso, de relax, ahí con sus amigos. Entonces había resucitado a Lázaro y su popularidad en esos días había subido y todo el mundo esperaba ver a Jesús. Por ejemplo, si usted me acompaña a San Juan 11, San Juan capítulo 11, el versículo 55. Había realmente gran expectativa porque todo el mundo había sabido de lo que había pasado con Lázaro. Y mira lo que dice el 55. El complot para matar a Jesús, dice desde el 45. Y el 55 dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y el 56 dice: y buscaban a Jesús. Buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Hablando de Jesús, ¿no? Estaban buscándolo, no lo encontraban. Y dicen: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? ¿No? Entonces, lo estaban buscando. Había gran expectativa por ver a Jesús, por conocer a Jesús, algunos, ¿no es cierto?, sabiendo lo que había hecho. Había resucitado a su amigo. Ahí en el capítulo 11, en los primeros versículos. Entonces, el ambiente, hermanos, era realmente propicio para la presentación pública del rey que entraba a Jerusalén. Entonces esta entrada era diferente, ¿ya? Era una entrada diferente. Vamos a mirar. Entra, como dice, vamos de nuevo a Mateo 21. Y Mateo 21, versículo 2, nos dice que él mandó a 2 de sus discípulos a traer un pollino, ¿no?, hijo de asna. Y dice el versículo 3, por ejemplo: y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Ahí está. El Señor los necesita y luego los enviará. Hermanos, lo que tenemos aquí es justamente la presentación de quién es Jesucristo. Es el Señor, es el Jehová del Antiguo Testamento, es Dios. Por eso esta entrada es muy significativa, mucho más que las anteriores, en la que él venía, ¿no?, y tenía su ministerio, por supuesto, enseñando, ¿no es cierto?, sanando, compartiendo con la gente. Él está haciendo su presentación oficial como el Mesías prometido, como el Rey de Israel, ¿no es cierto?, como el Señor, ya mostrando así quién era Él. ¿Está bien? Y dice luego que Él entra en un animal de carga.
un asna con su pollino. El pollino es un animal joven, ¿no? Es el hijo del asna, que nadie lo había montado antes. Entonces, él tiene que entrar así, cumpliendo una profecía, hermanos. Dice el versículo 8, por ejemplo, volvemos a Mateo 21, y el versículo 8 dice, el 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y el versículo 5, ahí dice, el 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahí está, el profeta Zacarías. Esto decía en Zacarías 9:9: decida la hija de Sión, Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, ¿no? Es decir, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía estaba siendo cumplida con esta entrada, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí este rey venía manso y humilde, cumpliendo esta profecía de Zacarías. Número 2, el rey es exaltado, ¿sí? El versículo 8 ahí dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Entonces, eso tiene que ver, hermano, con una bienvenida al rey. Y era una práctica que tenía el pueblo de Israel. Vamos a mirar un pasaje más. Segunda Reyes, por ejemplo, capítulo 9, versículo 13. Segunda Reyes. Segunda Reyes 9:13. Segunda Reyes 9, versículo 13 dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Encontró? Jehú es rey. Esta era la práctica, hermano, cuando presentaban y aclamaban a un rey en Israel. Entonces, el acto que estaba aconteciendo de poner, ¿no ves?, sus mantos en el camino como una alfombra, ¿no?, para que pase ahí el rey, era muy significativo, hermano. Le estaban dando la bienvenida al rey, ¿ya? No había duda de que era una presentación pública del rey de Israel. Versículo 9. El pueblo, que era muy numeroso, empezó a aclamar a ese rey, diciendo, hay tres declaraciones aquí muy significativas, hermano. Miremos el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, dice, aclamaba diciendo, miren, 1, Hosana al hijo de David. La palabra Hosana significa sálvanos ahora. Hosana, sálvanos ahora. ¿Listo? Eso está en el Salmo 118. Después lo vamos a mirar. Pero esta es una declaración de aclamación al rey que estaba haciendo su presentación pública. Pero dicen Hosana al hijo de David. Esto tiene que ver con muchas profecías también, hermano. Esta es una promesa que Dios hace a David en 2 Samuel capítulo 7. Anótelo, después lo lee en casa. 2 Samuel 7, versículo 13 al 14. Dios le prometió ahí a David un reino eterno a través de un descendiente que iba a venir. La promesa del Mesías prometido que estaban esperando los israelitas. También dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es otra profecía que está en Daniel. Anótese, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. En esa visión Daniel ve, ¿no?, al rey que viene, al anciano de días, y recibe un reino que es eterno. Anótelo para que lo lea en casa, se nos fue el tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero esta otra aclamación, cuando dice Hosana en las alturas, que hace referencia al Salmo 118, anótese,
versículo 22 al 26, ¿ya? Hosana en las alturas, está haciendo referencia, hermano, a la adoración a ese Mesías prometido, al cumplimiento de la venida del Cristo que estaba esperando Israel. ¿Ok? Entonces, hermano, vemos que esta entrada tiene que ver con que el rey es aclamado como el prometido. El pueblo era consciente, hermano, de que Dios le había hecho una promesa y ellos estaban seguros de que Dios se la estaba cumpliendo ahora. ¿Sí? 4. El rey causa conmoción. Versículo 10. Cuando entró en Jerusalén, él, toda la ciudad se conmovió, dice. Toda la ciudad se conmovió. Entonces este rey con su entrada causa conmoción, hermano. Causa conmoción. Y la pregunta que hacen ellos en el versículo 11, ¿quién es este? ¿No? Están emocionados. Porque recientemente, hermano, ellos habían visto o habían escuchado las maravillas que obraba este personaje, ¿ya? Que era un excelente maestro, pero también era un sanador, era el que alimentaba, ¿no? De la nada, con 5 panes y 2 peces, una multitud de más de 15,000 personas, en fin, ¿no? Por último había resucitado a un muerto. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¿Quién es este? Y todos ahí decían, bueno, es el profeta, ¿no? Es el profeta prometido. Entonces causa conmoción. Ahora, hermanos, viene el gran desafío no solo para el pueblo en ese tiempo, sino para nosotros. Vamos a mirar la misma historia, pero otro detalle que agrega Lucas 19, versículo 41. Después de Marcos, más adelante, Lucas 19. El 41. Es la misma historia, la entrada triunfal. Y todos la titulan la entrada triunfal. Y dice, ¿no? Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, ¿qué dice? Subrayelo. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Subrayelo. Lloró sobre ella. ¿Cómo es que era una entrada triunfal? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué lloró el Señor? Si usted sigue leyendo esa historia, va a ver por qué llora el Señor. Yo solamente quiero resumirle, hermanos, diciéndoles de que este pueblo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. No estaba comprendiendo las profecías que los profetas habían escrito sobre este tiempo. Que previo al reinado, Dios tenía que tratar primero con el pecado. El rey tenía que venir primero manso y humilde, por eso montado en un pollino, un animal hijo de animal de carga, ¿no es cierto? Mostrando que él no venía en un caballo blanco, como el que narra Apocalipsis capítulo 19. Va a venir así, pero no ahora, no en este momento. Este era un momento crucial. Venía a cumplir la profecía de Isaías 52, Isaías 53, Isaías 54. ¿Ha leído esos capítulos? Hablan, hermano, de cómo antes del reino tenía que venir el trato de Dios con el pecador, con el pecado. Venía la redención primero. Antes de una revolución política, liberándolo del imperio romano, tenían que ser ellos liberados espiritualmente de la esclavitud del pecado a toda la humanidad. Pero eso es lo que no entendió el pueblo. Por eso, hermano, la entrada triunfal tal vez sea un título no apropiado, y todos los evangelios lo tienen. Si ustedes se fijan, eso tiene el título, la entrada triunfal. Pero el Señor, que conoce obviamente como Dios el corazón y el futuro, Él ve, hermano, que no están entendiendo el propósito de su primera venida, para tratar el problema espiritual del hombre. Después, para tratar el problema político de la esclavitud física de ese imperio
donde ellos se encontraban como esclavos del Imperio Romano. Y por eso llora el Señor. Entonces, el propósito de su entrada no fue entendida. Ellos esperaban una revolución política, pero primero tendría lugar la revolución espiritual, de lo que habla Isaías 51, 52, 53. Primero trataría con el pecado y luego con las promesas hechas a Israel de un reino perpetuo. ¿Ya? Pero ellos querían la salvación del Imperio Romano. No se daban cuenta de la salvación que Dios traía primero en esta primera entrada. Era una salvación mucho más grande que una simple salvación de un imperio político. Era la salvación eterna de la humanidad. A eso venía primero el Señor. ¿Ya? Y este tema de la necesidad espiritual no lo entendieron, no lo comprendieron, no lo vieron así. ¿Ya? Cuando vieron que sus expectativas no fueron cumplidas, a los pocos días, en realidad el viernes, ¿no? A los 5 días, reemplazarían la palabra de aclamación, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, cambiarían esa aclamación por crucifícale, crucifícale. Los mismos que le están dando la bienvenida a esta entrada triunfal, entre comillas, ¿no? Triunfal. No entendieron, hermano. No entendieron el propósito de su primera venida. Tratar con el corazón del ser humano. Tratar el problema del pecado primero. La redención del pecador. ¿Por qué no entendieron? Porque ellos lo recibieron en Jerusalén y no lo recibieron en su corazón. El corazón, hermano, el lugar donde realmente importa la revolución. Todo cambio empieza, hermano, en el corazón, en el interior del hombre. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y Cristo vino primero para cambiar nuestra manera de pensar, para hacer una revolución en nuestra vida interior. Y que de nuestro interior corran como ríos de agua viva, ¿no? Aquel cambio que va a cambiar lo exterior. La situación política exteriormente en la que se encontraba Israel en ese tiempo, bajo el Imperio Romano. Pero no los critiquemos, hermanos, los israelitas, porque no pasa a veces con nosotros lo mismo, que solo vamos a Dios en nuestra necesidad, en nuestro apuro, en nuestra escasez, en nuestra enfermedad, en nuestro sufrimiento, en nuestras pruebas. Ay, recién, ¿no? Nos acordamos de que Él puede, ¿no? El que ha hecho esto y otro, y vamos con esa expectativa, pero vamos buscando el milagro, la liberación exterior, ¿no? De nuestra tristeza, de nuestro sufrimiento, de nuestros llantos, solución a nuestra depresión, a nuestra soledad, a nuestros sufrimientos, ¿no? Pero no vamos, hermano, entendiendo la persona que es Jesucristo. Y no vamos con esa disposición de abrirle el corazón para que Él entre en mi vida, cambie mi interior, mi mente, mi corazón primero, mi manera de pensar, para que yo pueda conocerlo mejor, amarlo, adorarlo, seguirlo, obedecerlo y servirlo. Es por eso, hermano, que no hay una vida de compromiso en muchos de nosotros, porque aún no hemos entendido el propósito de la venida de Cristo para morir y resucitar por el pecador. ¿Por qué? Porque aún no lo hemos recibido en nuestra vida, en nuestro corazón, haciendo ese cambio interior en nuestra vida. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, que de repente estamos actuando igual que Israel? Sin entender por qué venimos a la iglesia, sin entender inclusive por qué leemos la Biblia, por qué hacemos esto o lo otro, como ritos
religioso nomás, ¿no? Porque en nuestra vida no hay cambio. Seguimos pensando igual, seguimos viviendo igual, seguimos siendo indiferentes hacia la persona de nuestro Dios y hacia las cosas de Dios, hacia su obra. Entonces, Domingo de Ramos, hermanos, recordamos la historia del rey que vino como un siervo, primeramente, montado en un pollino, no en un caballo de guerra. La historia de un conquistador que vino a conquistar no con fuerza ni con violencia, no con espada ni con ejército, sino con amor, con gracia, con misericordia, con esa compasión de hacer el cambio interior primero de la persona, para luego hacer el cambio exterior. Él triunfó contra los poderes de este mundo, está vivo y quiere entrar en tu corazón. No solamente quitar tus problemas y dificultades que estás enfrentando ahora. Dios nos da la oportunidad hoy de tener en nuestra vida al vencedor, de recibir en nuestra vida al rey, al conquistador, que viene a tratar primero con nuestro problema espiritual, que es el principal problema del ser humano. Todo problema que vemos tiene una consecuencia interior, nace en el interior del ser humano, y eso es lo que Dios quiere cambiar. Pero eso empieza con abrir nuestro corazón sinceramente a Cristo y recibirle como nuestro Señor y Salvador. Solamente así, hermano, Dios será real en nuestra vida, enfrentando los problemas de la vida que atravesamos, ¿no? Nuestros males y dificultades, depresión, angustia, tristeza, soledad, el vacío de tu corazón. Solamente Jesucristo lo puede llenar, ¿no? Y lo que es más importante, tener la vida eterna, la salvación, que tu nombre esté inscrito, ¿no?, en el libro de la vida. Para eso vino Cristo, hermano. ¿Es Cristo una realidad en tu corazón, en tu vida? Que el Señor nos ayude, hermano, a analizar bien, ¿no?, si realmente Cristo ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si realmente al Señor le estoy permitiendo hacer los cambios que mi vida necesita para vivir siempre en victoria. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar.